Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Todo es Geopolítica, bienvenidos al programa en el que les contamos, repasamos y analizamos todo lo que sucede en el tablero geopolítico en estos momentos pendientes de la operación de Israel en Rafah, de la invasión de Rafah, de la llamada inminente por parte de Biden a Netanyahu, intentando frenarle, pararle los pies, aunque parece que no va a ser posible. Muy pendientes de lo que sucede en Oriente Medio, hoy ponemos el foco en el conflicto en Ucrania, después de varias amenazas, después de amenazas reiteradas por parte del presidente francés sobre el envío de tropas a Ucrania. Ojo, porque un subsecretario de Defensa estadounidense dice que Francia ya ha enviado tropas a Ucrania. Precisamente en las últimas horas hay declaraciones por parte de Francia negando este asunto. Dice que, bueno, pues que viene a ser desinformación por parte de Rusia, pero enseguida comentamos esta noticia en lo que podría ser el despliegue oficial de tropas francesas en Ucrania. Muy pendientes de esto, también de la incidencia que puede tener en el conflicto. Vamos a mirar hoy a Rusia, a Vladimir Putin, el presidente ruso, que ha anunciado ejercicios nucleares. Dice, bueno, que va a haber pruebas nucleares, con armas nucleares tácticas, precisamente al borde de Ucrania, en medio de la escalada de declaraciones por parte del ministro de Asuntos Exteriores británico, David Cameron, también el presidente francés, Emmanuel Macron, como les decíamos, con sus amenazas reiteradas sobre el envío de tropas a Ucrania. Ojo, porque esto empieza a escalar. Putin ya está aprobando ejercicios nucleares muy cerca de la frontera con Ucrania. Pendientes de esto, vamos a mirar también a la OTAN. Trazaba 2 líneas rojas para intervenir en este conflicto. Decía que en el caso de que hubiera una participación de un tercero, poniendo sobre todo en el foco a Bielorrusia, que hubiera provocaciones en torno a Moldavia o Polonia, podría también intervenir directamente en el conflicto. Es lo que anunciaba este domingo el diario italiano La República. Pendientes de esto, miraremos precisamente a Ucrania, cada vez con una situación más complicada en el campo de batalla, que afirma en las últimas horas, en palabras del primer ministro Denis Esmihal, que están a un paso de entrar en la OTAN. Muy pendientes de todas estas cuestiones, enseguida la analizamos, como siempre, con los expertos, con los analistas. Empezamos mirando a las últimas horas. Les estábamos hablando precisamente de la escalada de los líderes occidentales, las palabras por parte del secretario de Asuntos Exteriores británico, David Cameron, hablando, bueno, también sobre el posible despliegue de tropas en Ucrania por parte del presidente francés Emmanuel Macron. Ojo, porque Rusia está advirtiendo a Gran Bretaña. Este lunes dice que si Ucrania utiliza armas británicas para atacar territorio ruso, Moscú podría responder a las instalaciones de equipos militares tanto dentro como fuera de Ucrania, a los equipos, a los objetivos, a las instalaciones británicas, tanto dentro como fuera del territorio ucraniano. El embajador británico Nigel Casey fue convocado al Ministerio de Asuntos Exteriores para una protesta formal después de que el secretario de Asuntos Exteriores, David Cameron, dijera que Ucrania tenía derecho a utilizar armas británicas para atacar a Rusia. Esto, como saben, era una de las líneas rojas del presidente ruso Vladimir Putin. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia ha dicho que los comentarios de Cameron reconocían que Gran Bretaña ya es parte de facto de este conflicto. En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores dice que Casey fue advertido de que en respuesta a los ataques ucranianos en territorio ruso con armas británicas, cualquier instalación y equipo militar británico en el territorio de Ucrania y en el extranjero podría ser un objetivo legítimo para Rusia. Añade que el embajador fue llamado a reflexionar sobre las inevitables consecuencias catastróficas de medidas tan hostiles por parte de Londres y refutar inmediatamente las declaraciones beligerantes y provocadoras del jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores de la manera más decisiva e inequívoca. Ojo con esta última hora que está apuntando, de la que está informando ya la agencia Reuters. Rusia está advirtiendo a Gran Bretaña de ataques a sus instalaciones militares tanto dentro como fuera del territorio ucraniano. Todo esto ha sucedido porque Cameron, durante una visita a Kiev, dijo a Reuters la semana pasada que Ucrania tenía derecho a utilizar las armas proporcionadas por Londres para atacar objetivos dentro de Rusia y que dependía de Kiev hacerlo o no. Decía Cameron que Ucrania tenía ese derecho y que así como Rusia está atacando dentro de Ucrania, se puede entender que sientan la necesidad de asegurarse de defenderse. Después de la escalada verbal por parte de los principales líderes occidentales, Cameron, Macron, ambos, los embajadores tanto de Francia como de Reino Unido, han sido convocados. En la embajada han sido convocados por parte de Rusia. Ahora la agencia Reuters está apuntando a que Rusia amenaza con ataques a objetivos militares de Reino Unido, tanto fuera como dentro del territorio ucraniano. Pendientes de esto, miramos precisamente a Francia, miramos a las amenazas del presidente francés Emmanuel Macron, que ojo porque podrían haberse hecho realidad. Su secretario de Defensa de Estados Unidos dice que Francia ya ha enviado cerca de un centenar de soldados de la Legión extranjera al campo de batalla en la región de Donetsk, en el este de Ucrania, y que tiene la intención de reforzar este contingente en un futuro próximo hasta alcanzar unos 1.500 hombres. Es lo que ha escrito el subsecretario adjunto de Defensa de Estados Unidos en el periódico Asia Times. Hablamos de Stephen
Bryan dice que Francia ya ha enviado oficialmente sus primeras tropas a Ucrania, según el cual el ejército francés está muy cerca del frente. Este contingente inicial, formado por especialistas de artillería y reconocimiento del tercer regimiento de infantería de la Legión extranjera, sería desplegado en apoyo de la 54 Brigada Mecanizada Independiente Ucraniana en la ciudad de Slaviansk, en la región oriental ucraniana de Donetsk. Precisamente dice que el ejército francés ha sido desplegado directamente en una zona de combate candente para ayudar a Ucrania a resistir el avance ruso en Donbass. Muy pendientes de estas amenazas, muy pendientes de si se hace o no oficial este desembarco, este envío de tropas francesas en Ucrania. Miramos ahora a la OTAN, a la Alianza del Atlántico Norte, que puede desplegar también un contingente de 100.000 soldados, 100.000 efectivos para emprender acciones militares contra Rusia si cruza dos líneas rojas. Es lo que informaba este fin de semana el diario italiano La República. Dice que por primera vez desde el comienzo de la guerra la OTAN ha identificado de forma muy confidencial y sin anuncios oficiales al menos dos líneas rojas, tras las cuales, en el caso de que Rusia las cruzara, podrían enviar directamente tropas a Ucrania. La primera se refiere a la interferencia directa o indirecta de un tercero en la guerra contra Ucrania, poniendo el foco principalmente en la posible participación de Bielorrusia. La segunda línea roja son provocaciones militares con los estados bálticos, sobre todo Polonia o Moldavia, que son posibles durante un periodo de confusión, dice este artículo, como por ejemplo durante las campañas electorales en Europa y Estados Unidos. Pendientes de las líneas rojas de la OTAN, las líneas rojas de Putin ya se han cruzado, como les decíamos, por ejemplo, con estas palabras de Cameron sobre que Ucrania podría utilizar armas británicas para atacar en territorio ruso. Esta escalada de tensiones, de declaraciones, ha provocado ya un movimiento por parte de Moscú. El presidente ruso Vladimir Putin ha ordenado al Estado Mayor que prepare ejercicios militares con el uso de armas nucleares tácticas. Es lo que decía este lunes el Ministerio de Defensa en un comunicado. Dice que los simulacros se llevan a cabo en parte en respuesta a declaraciones provocativas y amenazas de funcionarios occidentales. En un comunicado de prensa dicen que en nombre del comandante en jefe supremo de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia y con el fin de aumentar la preparación de las fuerzas nucleares no estratégicas para realizar misiones de combate, el Estado Mayor ha comenzado los preparativos para realizar ejercicios con formaciones de misiles del Sur Distrito Militar en un futuro próximo con la participación de la aviación así como de las fuerzas de la Armada. Estos ejercicios representan un paso significativo en la estrategia militar de Rusia y potencialmente aumentan las preocupaciones entre los observadores internacionales sobre la estabilidad de la seguridad regional. Empezamos el lunes con fuerza, como ven, con muchos asuntos que debatir durante los próximos minutos. Damos paso ya a los expertos, deseando conocer todas sus opiniones. Hoy contamos con Enrique Refollo, experto en geopolítica y doctor en geografía militar. ¿Qué tal? Enrique, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy agradecido por estar aquí, como siempre, con todos ustedes. Un placer, Enrique, volver a tenerte por aquí. Tenemos a Miguel Ángel Temprano, experto geopolítico y geoeconómico. ¿Qué tal? Miguel, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un placer tenerte a ti también por aquí. Y tenemos a Adrián Zelaya, presidente de Kite Group. ¿Qué tal? Muy buenas, Adrián. Hola, encantado de estar con vosotros, como siempre, y con nuestros compañeros. Un placer teneros a los tres por aquí en un día, como digo, pues movidito, con muchas noticias. No sé si nos va a dar tiempo a tocar todo. Si os parece, empezamos por lo último, empezamos por esta noticia que estaba apuntando la agencia Reuters, esta amenaza de Rusia de atacar objetivos militares de Reino Unido, tanto dentro como fuera de Ucrania. Adrián, quiero preguntarte por esta escalada que estamos viendo, ya no solo verbal, también con hechos, ¿no? Con estas declaraciones por parte de Rusia, también con las declaraciones de la semana pasada de Cameron, de Macron, algunos medios apuntando también, en este caso, un subsecretario de Defensa de Estados Unidos diciendo que Francia ya ha enviado tropas a Ucrania. Parece que la situación empieza a descontrolarse un poquito, ¿no, Adrián? Sí, pero lamentablemente de forma previsible, ¿no? Vamos a ver, si empezamos por tu pregunta más concreta. Bueno, efectivamente, el que se insinúe la posibilidad de que desde Rusia de poder atacar a fuerzas británicas fuera del ejercicio, fuera del territorio de Ucrania es algo absolutamente lógico, ¿no? Yo creo que ya comenté en este mismo programa en su momento que era algo perfectamente conocido que los distintos ataques que se estaban produciendo desde territorio ucraniano contra territorio ruso eran cada uno de ellos elaborados, decididos y gestionados por las fuerzas de la OTAN y que cada uno de ellos era causa de guerra. Y que, bueno, otra cuestión es cómo y cuándo decidiera Rusia reaccionar frente a este tipo de actuaciones, pero que evidentemente después de cada uno de estos actos pues había que plantearse cómo podía responder Rusia o qué tipo de respuesta podría hacer. Y yo dije, bueno, ¿qué va a hacer ahora Rusia? ¿Bombardear Londres? Bueno, era evidentemente una
una exageración, pero es el contexto hacia el que nos están encaminando. Yo creo que solo con el resumen que tú mismo has hecho al comienzo del programa, ya hay muy pocas dudas y muy poca gente, pienso yo, que debiera tener dudas ya en este momento de que la clase política europea nos lleva directamente a una guerra continental, una senda, un camino que ellos han negado una y otra vez, porque están mintiendo una vez y otra y otra y otra y otra, cuando no tiene nada que ver lo que nos dicen con lo que están haciendo, y al final nos acaban diciendo lo que ya estaban haciendo antes, ¿no? Pero bueno, yo creo que lamentablemente es el contexto en el que estábamos. Era previsible. ¿Por qué era previsible desde el principio? Nosotros ya dijimos que teniendo en cuenta cuál ha sido la evolución geopolítica desde los últimos 30 años, a partir del final de la Guerra Fría, de la doctrina Wolfowitz en el año 92, que ya declara que Rusia es un objetivo a batir, a partir de la doctrina del nuevo siglo americano de fines de los 90, que ya habla de Rusia y de China como objetivos a batir a toda costa, bueno, ya estaba claro que después de 30 años de desarrollar esa estrategia, el que no solo el conflicto en Ucrania no supusiera la derrota de Rusia como ellos esperaban, sino que al contrario termine en una victoria de Rusia, es un contexto absolutamente inaceptable para estos líderes políticos y sobre todo económicos de Occidente, y un contexto tan inaceptable como para poner todos los medios y hacer todo lo que esté en su mano para evitar los riesgos políticos, sobre todo políticos e ideológicos, que esa derrota de Ucrania tiene, porque supondría no solo ya el tránsito directo de ese mundo unipolar a un mundo multipolar, sino una derrota política radical de esa élite, vamos a decir, de esa élite política europea. Es tan inaceptable ese contexto que nosotros sabíamos que estaban dispuestos a hacer lo que fuese para evitar que esto se produjese. Y dentro de ese lo que fuese, evidentemente, está todo lo que ahora se está hablando, ¿no? El autorizar a Ucrania a que utilice ya de forma expresa, porque evidentemente esto se estaba haciendo, pero de forma expresa, a que utilice sus armas para disparar contra territorio ruso, el desplazar tropas, que primero digo que sí, luego que no, luego que sí. Bueno, esto ya parece que está muy claramente confirmado. Si recordáis, yo ya hace aproximadamente un mes dije que había informaciones muy serias de que había unidades de la Legión extranjera francesa, en concreto en Slaviansk. Y esto parece que ahora se está confirmando ya desde fuentes muy distintas. Y se ha hablado incluso de que parte de estas fuerzas se han localizado ya incluso en Chasiv Yar, peleando directamente con fuerzas rusas. Es decir, que el camino está trazado, los medios están puestos. Está claro que los países de Europa Occidental nos están llevando ya directamente, por no decir que nos han llevado, ¿no? Pero bueno, nos están llevando ya a un conflicto internacional, y lo tremendo de este conflicto es que sabemos que un conflicto entre potencias nucleares, por mucho que empiece como un conflicto de carácter táctico, es muy difícil evitar que se transforme en un conflicto de carácter nuclear estratégico en el momento en que una de estas potencias nucleares se siente directamente amenazado. Es curioso porque todos los movimientos, vamos a decir, sociales, culturales, que se están produciendo en Occidente frente a lo que está pasando en Gaza, tienen una explicación lógica, evidente, pero es que yo no sé si todas estas personas que se están moviendo por lo de Gaza se dan cuenta que lo de Gaza va a ser una auténtica broma comparando con lo que puede pasar dentro de un poco tiempo en Europa y en nuestros propios países. Bueno, pues vamos a ver qué sucede. De momento, Adrián, como bien dices, ya hay pruebas nucleares, ¿no? Ya las ha ordenado el propio presidente ruso, Vladimir Putin, después de estas declaraciones por parte de, como decíamos, los principales líderes occidentales. Miguel Ángel, quiero preguntarte también por esta cuestión. Como decía, hay muchos temas que tratar, pero si te parece empezamos poniendo el foco en lo último, en esta noticia de la agencia Reuters que habla de que Rusia ya está advirtiendo de que puede atacar objetivos militares de Reino Unido, tanto dentro como fuera de Ucrania. Parece un paso más, ¿no?, en esta escalada del conflicto en Ucrania. Bueno, por partes. Yo ojalá que Adrián no tenga razón y que se equivoque. Ojalá, no digo que no la tengas, digo que ojalá que no la tengas.
Yo creo que un problema tan complejo, la mejor manera de analizarlo es dividiendo en trocitos, porque si no, en el conjunto empiezas a perder un poco la dimensión. 100 unidades, o sea, 100 infantes, como se han dicho, no es ni una mera compañía de operaciones especiales. Es decir, es muy poca gente. Estamos hablando de 5 secciones, no tiene categoría de una tropa de combate. Que estén allí ese tipo de militares franceses solamente pueden ser como asesoramiento, como manejo de algún armamento de los soldados muy particular o alguna cosa. 100 no es absolutamente nada. Las compañías están por encima de 150 unidades. Entonces, no estamos hablando de nada. ¿Que hay elementos occidentales allí? Hombre, desde el mismo momento en que le envías a Ucrania armamento complejo y quien lo va a utilizar son gente que no son ni militares, sino que son gente de a pie, que lo acabas de convertir en militares porque no te queda más remedio, pues o les enseñas y si encima resulta que es que, digamos, los libros de instrucciones encima no están ni en ucraniano, pues ¿para qué vas a contar más? Eso lo primero. Lo segundo, el que hay una guerra encubierta, bueno, pues es la guerra cibernética que llevamos viendo desde hace muchísimo tiempo, en la cual están inmersos no solamente los americanos, no solamente los chinos, sino también los rusos. Están también los rusos, los ingleses, es decir, muchísima gente. De hecho, no hay más que ver los servicios que tienen de ciberterrorismo, que ya hace 20 años pues era una cosa poco menos que de película nada más. Y ahora es una cosa que realmente tiene mucho peso dentro de la estructura de los servicios de espionaje y contraespionaje de cada uno de los países. Entonces, esa es la primera. Ahora, bien, otra cosa diferente es que los rusos lancen un misil o hagan otro tipo de cosas que no sean operaciones encubiertas, porque operaciones encubiertas sigo pensando de que las hay, es decir, sigo pensando de que tanto los militares de un bloque, por así decirlo, y de otro bloque lo hacen de manera constante, ocurren, pero ya estamos hablando de que un misil o algún tipo de otro tipo de armamento se lanzase contra el Reino Unido. Eso serían palabras mayores y una declaración clarísima de guerra que yo creo a la que no vamos a llegar, fundamentalmente porque no le interesa a nadie. Y porque si realmente le interesase a los rusos, ya habrían hecho una cosa, dado que han tenido un momento claramente para hacerlo, que es lanzar a los iraníes contra los israelitas. Y precisamente hemos visto lo contrario, donde el golpe o el contragolpe iraní, después de lo que ocurrió en la embajada en Damasco, con el ataque israelita, fue pues más que otra cosa un escenario, es decir, que quedaba claro que los iraníes no pretendían escalar el conflicto, ni mucho menos, sino intentar que las aguas se calmasen después de la que estaba liándose. Entonces, yo confío que todo esto acabe siendo, pues efectivamente, esa guerra dialéctica que en determinados momentos es muy importante, porque también sigo diciendo lo mismo, hay una línea roja, pero sí una línea geográfica roja que no van a dejar los occidentales que crucen los rusos, que es, estamos hablando de la ocupación de Odessa y bueno, pues todo puede entrar en toda la franja del Dnieper. Todo lo demás yo creo que el mundo occidental ha considerado que los rusos se lo han quedado y que en el día menos pensado llegarán a algún tipo de acuerdo de paz o de armisticio para que esto se quede así. Y el ucraniano dirá lo que quiera decir, pero nada más, porque yo creo que aquí no tiene ni voz ni voto. Bueno, pues vamos a ver cómo se desarrolla el conflicto, con muchos avances, por cierto, por parte de Rusia en las últimas horas. Hablaba de la conquista de Okretine, por ejemplo. Bueno, vemos avances, sobre todo ya centrándose en Chasiv Yar. Enrique, quiero preguntarte por esta noticia. Como decíamos, la agencia Reuters dice pues, que Rusia ya está hablando incluso de ataques en instalaciones militares, tanto dentro como fuera de Ucrania, instalaciones de Reino Unido. ¿Cómo valoras esta noticia y también qué puede suponer para este conflicto donde, como bien decían tanto Miguel Ángel como Adrián, ya hay operaciones encubiertas, pero parece que poco a poco
se están quitando las caretas, ¿no? Parece cada vez más evidente pues, que la OTAN está entrando ya de facto directamente en el conflicto, o había entrado ya hace tiempo. Sí, había entrado desde el primer momento, solo que ahora es cuando empiezan a reconocer que están dentro y que bueno, que estaban dentro antes, pero que lo de atrás no lo miren mucho, que es muy lejos el 2022 y bueno, y que se centre todo el mundo en lo de ahora, el 2024. También meses atrás, cuando esa visita de Zelensky a Alemania con Scholz, con el canciller alemán, y Alemania dijo que quería abrir instalaciones de Rheinmetall para la producción de armamento y reparación de vehículos en la misma Ucrania. Y Rusia dijo, bueno, si los metéis aquí, esto va a ser también un objetivo militar, que lo sepáis. Y al final eso quedó en mejor lo fabricamos en Alemania y ya está. Entonces, ese tipo de noticias hay que entenderlas sobre todo en que Rusia sí es perfectamente capaz de destruir cualquier objetivo occidental dentro de Ucrania. No sé si recordaréis el año pasado cuando esa cuestión de el armamento de uranio empobrecido, que desde el Reino Unido, por ejemplo, decían sistemáticamente lo vamos a enviar y tal, y ocurrió una explosión gigantesca en Khmelnytsky, una ciudad en el centro oeste de Ucrania. Desde entonces se dejó de hablar de el armamento de uranio empobrecido por parte de Occidente, y desde Rusia dijeron, es que evidentemente ha volado el armamento que enviasteis desde Occidente, así que procurad no enviar nada más. Por otro lado, ¿cómo se podrían materializar en este mundo de guerras indirectas, de guerras mediante intermediarios en escenarios múltiples actuando al mismo tiempo? Bueno, que también Rusia e Irán le entreguen misiles especialmente hipersónicos a los hutíes de Yemen, y cuando pase algún barco militar británico simplemente le hagan lo mismo que los británicos le hicieron al Ara General Belgrano en el 82, hundirlo fuera del lugar. Y de ese modo, básicamente también asustar al Reino Unido de que sus acciones y sus palabras tienen consecuencias no solo en Ucrania, sino también en otras partes donde ellos han metido sus narices y no les va bien la campaña. Por cierto, también otro detalle peculiar es que David Cameron, ahora actuando como ministro de Defensa de Reino Unido, fue el mismo que cuando era primer ministro en Reino Unido lanzó el órdago del Brexit y lo ganó. Y él se fue fuera del poder. Así que es un personaje que hay que también tenerlo en cuenta, que su bagaje histórico en política no es acertar, sino es llevar a su país al desastre, a la desconexión, al ridículo también. Y ahora parece que quieren proyectar un poco esta situación hacia Ucrania. También hay que tener en cuenta un factor muy importante de la política de Reino Unido, es que el gobierno de Rishi Sunak está en horas muy bajas, en horas de impopularidad, y que en estos casos lo mejor es soltar algo hacia el exterior para venderle al público de Reino Unido que ellos están haciendo parte de cosas muy grandes. Y también, por cierto, y ya termino con esto, en este tablero múltiple de conflictos, también Reino Unido, junto con Estados Unidos y con Australia, siguen promocionando su, entre comillas, OTAN exclusiva en Asia-Pacífico, es decir, el AUKUS, con Filipinas, con Taiwán, con Japón. También intentan, hay una renegociación de la presencia estadounidense en Corea del Sur para que Corea del Sur pague más por el mantenimiento de las tropas estadounidenses en el país sur de Asia-Pacífico. Y bueno, la cuestión es cómo los tres tableros, precisamente, como decían los compañeros que me precedieron, pues hay varios tableros en marcha. Uno de ellos es precisamente el de Europa, Oriente Medio y también Asia-Pacífico, que se complementarían, y ya de verdad termino, que sé que me enrollo mucho, con la clásica teoría geopolítica de la estrategia también de la anaconda, que han señalado siempre desde Estados Unidos, y que, por cierto, Estados Unidos, el gobierno de la Unión, se lo hizo al gobierno de la Confederación en su guerra civil. Es decir, aplastar, ahogar con una serie de anillos de conflictos el territorio del enemigo. Y en este caso, el enemigo es Rusia, China e Irán principalmente. Entonces, vemos cómo se han dedicado a crear conflictos, y que esto tiene consecuencias no solo en el reforzamiento de esa alianza Rusia, China, Irán y otros países como los BRICS Plus,
sino que también otros países que estaban en el intermedio, como países africanos o americanos, acaban tendiendo más hacia ese lado multipolar, BRICS, Organización de Cooperación de Shanghái, que hacia Occidente, porque desde Occidente ven que solo les prometen guerras, conflictos, depresión económica, mientras que del otro lado lo primero que se habla es de seguridad económica y alimentaria. Bueno, pues como bien dices, Enrique, bastantes disgustos se ha llevado Yasuna que estos días en las urnas. Bueno, Macron tampoco está en una situación mucho mejor. Ya que estamos hablando de Macron, vamos a poner el foco en Francia. Llevamos meses hablando, ¿no?, de estas advertencias por parte del presidente francés, estas amenazas cada vez más directas, me atrevería yo a decir. Y bueno, pues hoy un diario, en concreto, en palabras del subsecretario de Defensa, dice que Francia ya ha enviado tropas a Ucrania. Adrián, quiero preguntarte por esta cuestión, si crees que es cierto. Francia estaba negándolo en los últimos minutos, dice, bueno, pues que es una desinformación por parte de Rusia, pero es verdad, bueno, pues que Macron ha insistido en esta cuestión muchas veces y que el propio Putin decía muchas veces pues que ya se oía a los soldados de Ucrania, ¿no?, los soldados que luchaban a favor de Ucrania, hablar en inglés o en francés. O sea, parece que no es algo de ahora, ¿no?, mucho menos. Bueno, vamos a ver, en la teoría hay que distinguir lo que son tropas regulares de lo que son mercenarios, ¿no? Lo que pasa es que, claro, en este conflicto los mercenarios han sido tantos, de tanta cualificación, tanta especialización, que las dudas sobre si esos mercenarios eran realmente mercenarios han existido desde el principio. Entonces, bueno, nos encontramos con una serie de matices progresivos en ese salto de los mercenarios a las tropas regulares, o, por decirlo de alguna forma, las tropas regulares reconocidas como tales, ¿no? Que ese sería un poco, se ha pensado el punto de ruptura, ¿no? Y esta es la referencia que se adoptó en el momento en que el propio presidente Macron dice que hay que enviarlas, ¿no? Entonces, cuando habla de hay que enviar tropas, se está refiriendo evidentemente a tropas regulares formalmente reconocidas como tropas francesas, con la bandera francesa, por decirlo de alguna forma, ¿no? Ahora, hasta que eso llega, pues hay matices de todo tipo, porque se pueden enviar más o menos tropas en distintas condiciones y de forma más o menos reconocida y con mayor o menor capacidad de negarlo, ¿no? Y eso es la situación en la que parece que estamos, ¿no? Claro, ahora ha habido muchas fuentes en concreto que han hecho referencia a esta presencia de tropas, ya digo, no ahora, sino ya desde hace un mes, aproximadamente en Slaviansk y algunos, se ha dicho, en el frente en Chasiv. Se ha dicho que son de la Legión extranjera. Claro, si son formalmente de la Legión extranjera, son tropas regulares francesas, ¿no? Dicen, bueno, pueden estar contratados por la Legión extranjera, pero no ser ciudadanos franceses, como ha dicho algún experto francés. Bueno, sería quizás una cuestión. Normalmente, si no me equivoco, suele tratarse de personas con doble nacionalidad, también franceses de origen en otros países, pero que también tienen nacionalidad francesa. Pero bueno, estamos hablando al final de matices en una escalada en la que yo creo que la voluntad política de avanzar en esa línea es muy clara. Entonces se está avanzando paso a paso hasta ese momento en el que efectivamente veamos también tropas francesas, o si se queréis, con la bandera francesa, ¿no? Pero ha habido también, en paralelo, otra escalada conceptual, y es que hasta ahora se decía constantemente que ese desplazamiento de tropas no sería a la zona del frente, sino que sería a la última retaguardia o a la frontera con Bielorrusia, o en todo caso al Dnieper, para liberar a tropas ucranianas para que pudieran ellos desplazarse al frente, y sin embargo nos han aparecido en el propio Donetsk, en Slaviansk, ¿no?, en primera línea del frente, presumiblemente para, teniendo en cuenta que el frente se les está de alguna forma derrumbando precisamente alrededor de Chasiv, para intentar ayudar a los ucranianos a taponarlo, ¿no? Pero bueno, yo creo que la escalada es evidente. Cada día, cada 2 días, o bien por las decisiones o por los actos que estamos viendo en la práctica sobre el terreno, en la propia Ucrania, o bien a través de una escalada de declaraciones de Francia en un lado
de Gran Bretaña en el otro, de Polonia o de los países bálticos, es una escalada constante. Entonces, esas escaladas se hacen para justificar lo que luego en la práctica se está haciendo o lo que se vaya a hacer inmediatamente, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que tener pocas dudas sobre en qué situación estamos y ahora nos queda esperar las reacciones, bueno, y teniendo en cuenta que, claro, a partir de un determinado momento los movimientos pueden avanzar en las dos direcciones, ¿no? A un par de comentaristas, digamos, cercanos o simpatizantes del bando ruso, yo un par de veces les he oído decir, no, pues que Rusia nunca va a atacar a otro país de la OTAN. Y digo, ojo, porque una vez que los dos bandos se consideran uno al otro amenaza, ya la iniciativa puede partir de cualquier lado, ¿no? Ese es el punto de partida. En las guerras muchas veces no se inician formalmente por el que quiere iniciarlas, sino una vez que las dos partes, una a la otra, se consideran como enemigos y como amenazas estratégicas, pues el ataque se puede iniciar para evitar tener la ventaja de iniciarlo antes de recibir el ataque de la otra parte. Y esto es a veces la razón, a veces es el pretexto, pero esto es una realidad. Una vez que un conflicto llega a la situación en la que estamos, yo creo que podemos esperar cualquier cosa, cualquier tipo de movimiento de escalada por las dos partes. Miguel Ángel, por eso te quiero preguntar por la escalada y también quiero preguntarte cómo se frena esto ahora, porque es verdad la escalada verbal, es verdad que empezamos a ver cada vez más hechos, ¿no? Sobre todo, bueno, pues viendo cómo ahora Cameron o Macron hablan en estos términos, cómo empieza a responder también Rusia. ¿Tú crees que es posible o que cada vez es más posible que haya ataques directos entre Rusia y la OTAN? ¿Crees probable, por ejemplo, lo que decíamos antes, que Rusia ataque objetivos militares en Reino Unido o que Francia termine atacando o entrando de facto oficialmente en el conflicto? No, si son ataques armados, vamos a decir, para que todo el mundo lo entienda, vamos de las cosas que explotan a los ataques cibernéticos, vamos a separarlos. Yo creo que hoy en día los ataques cibernéticos son todavía más graves que muchas bombas, ¿eh? Si quitamos de un lado los ataques cibernéticos, yo ahora mismo descarto cualquier ataque, no ya al Reino Unido, sino inclusive a los países bálticos y por supuesto a Polonia por parte de los rusos o de los bielorrusos o de quien sea. No, es un tema porque sería una declaración clarísima de guerra y estaríamos diciendo de que una potencia nuclear amenaza a otra potencia nuclear y una vez que has entrado en ese conflicto nadie sabe cómo va a acabar. Y yo creo que al último que le interesa que haya un conflicto nuclear es el mismo ruso. O sea que bueno, no nos interesa absolutamente a nadie porque sería una destrucción masiva de todos nosotros. Hay cabezas nucleares en el planeta suficientes para destruir el planeta 25 billones de veces. O sea que no tendría ningún sentido que se quisiese llegar de manera voluntaria a ese escenario. Otra cosa es que cuando estás en este juego se cometen errores. Y esos errores, desgraciadamente, tienen muchas veces consecuencias muy, muy negativas. Y bueno, se puede llegar a eso. ¿Cómo se puede parar? Yo decía el otro día que a mí me está recordando esto una barbaridad a los preámbulos de la finalización de la guerra Irán-Irak. A mí me tocó vivirla aquella dentro del sector y eso fue de la noche a la mañana. Estos se ponían verdes todos los días en todos los sitios. Se amenazaban con todos los castigos y de repente un día llegaron a un acuerdo. Dejaron descolocados al planeta entero, porque yo no sé si alguien realmente lo sabía, pero me cuesta creerme que no lo supiesen, porque dentro de la industria del armamento solo hubo una empresa que no se quedó pillada, que fue Gamesa, la empresa que ahora es líder del mundo verde. En ese momento era una empresa que se dedicaba a fabricar minas antipersonal. Entonces era monoproducto, como el McDonald's. Yo creo que fue un factor de suerte, ¿no? Entonces, me costaría creerme que esto vaya a ir a más y que después de las amenazas empiece a haber algún tipo de ataque. Otra cosa es que haya un error y como ese error se lo quiera tomar el otro. Ya bien sea pues porque alguien lance un misil y el misil pues falle
porque fallan, y fallan muchos, y el otro, en lugar de aceptar que ha sido un fallo, se lo quiere tomar como un ataque. Y aquí ya no distingo entre uno y otro, que son lo que ocurre en muchísimos conflictos. Pensamos que el armamento es extremadamente preciso y el armamento es como cualquier cosa de las que manejamos, tiene un índice de error y en una de esas la lías. Entonces, ¿cómo va a acabar esto? Bueno, a mí la verdad es que Cameron, que le llamo Camerón de la isla, porque bueno, me parece un político que tiene todas las facultades, desde negligente e incompetente, no sé qué hace ahora mismo en el Ministerio de Asuntos Exteriores. La única explicación le doy es que el partido Tory están literalmente a bofetadas y que no saben qué hacer. Lo que ha pasado el otro día era más que previsible, pero además es que dentro de las facciones más radicales del partido Tory pues empiezan a llamar otra vez a que vuelva Boris Johnson, es decir, están hundidos. No, yo creo que no adelantan las elecciones porque sería tal fracaso que están esperando a que suene una flauta y que eso les lleve a que puedan, no sé, poder seguir gobernando. Ya se habla inclusive que Sunak no conseguiría ni entrar en el Parlamento. Entonces, ante esa situación, pero yo no creo que nadie tenga una intención de que esto vaya a un conflicto mayor, porque podría obviamente desencadenar en eso, en un conflicto nuclear. Pues vamos a ver quién es capaz de frenar esto ahora. Parece que, bueno, Xi Jinping, ¿no?, el presidente chino, está aquí en Europa, sobre todo reunido con Macron, que, bueno, tampoco es quizás el más indicado, ¿no?, para mediar en estos momentos o para intentar frenar el conflicto, pero, bueno, había conversaciones pues para intentar, más allá de mirar las prácticas comerciales de China, pues para intentar, de alguna forma, que China sea sea un poco el protagonista, ¿no?, el que intermedie de alguna forma entre Rusia y Europa. Bueno, más allá de esto, Enrique, quiero preguntarte por tu opinión sobre este posible envío de tropas francesas en Ucrania y cómo pueden afectar a este conflicto. Macron ha amenazado muchas veces, pero, como bien decía antes Adrián, cada vez hay más fuentes que apuntan a que esto ya es una realidad, ¿no? ¿Cómo va a afectar al conflicto? La clave de la cuestión, y los compañeros la habían mencionado anteriormente, es Odessa. El miedo en Occidente es que los rusos tengan Odessa, que la capturen militarmente o que Ucrania se rinda y, del modo que sea, Odessa no esté en manos occidentales. ¿Por qué? Porque es el gran puerto de Ucrania en el Mar Negro y, como también he repetido en otras tribunas muchas veces, lo necesitan para sacar todos los recursos naturales, agrícolas de Ucrania sin la desgraciada intermediación de alguna banda de campesinos polacos cercando la frontera, o cualquier cosa de eslovacos, rumanos o húngaros también haciendo lo mismo y cerrándole el paso al grano ucraniano, por ejemplo. Entonces, por eso es tan necesaria ese mantenimiento de Odessa, para que todo lo que entre por mar, y precisamente Estados Unidos, Reino Unido y Francia son potencias del mar, potencias marítimas, su especialidad es el control del mar. Entonces necesitan Odessa fundamentalmente. ¿Por qué también hay un foco sobre Odessa? Porque al lado está Transnistria, esa región o país, república autoproclamada o república moldava de Pridnestrovia. Tiene muchas denominaciones, pero lo más importante es dos cosas. No es ni parte ni de Ucrania ni de Moldavia y hay una fuerza de paz rusa desde la guerra civil de julio del 92. Saben que es el punto más débil para Rusia porque no hay una conexión marítima. No tiene un acceso a la costa, ni Transnistria, ni... Bueno, Moldavia la tiene con un puerto de 600 metros de longitud en el Danubio, pero no hay una salida directa al mar de ninguna de las dos partes. Entonces, ¿qué es lo que han estado presionando también durante estos últimos años y por qué Estados Unidos ha estado haciendo tantas maniobras militares conjuntas con el ejército moldavo? Y también por qué tantas visitas de la Unión Europea a Moldavia, porque precisamente saben que la ampliación de un conflicto con Rusia no va tanto por el norte, sino precisamente por el sur, porque si Odessa estuviera amenazada para los intereses occidentales, intentarían que de algún batallón de nacionalistas rumanos se infiltrase o lo intentara infiltrarse en Transnistria, desencadenando
una escalada donde, bueno, las tropas tanto de Transnistria como las fuerzas rusas ahí respondieran, entrase el ejército moldavo, entrase el ejército ucraniano y sobre todo la presencia de tropas occidentales en la zona de Odessa para que todos en conjunto pues no significaran una gran retirada de tropas ucranianas del frente, sino que hubiera otros complementos, es decir, tropas francesas, occidentales en general y concretamente también rumanas y moldavas. La cuestión con Moldavia es que hay un sector del nacionalismo rumano que con razones históricas, porque el moldavo al fin y al cabo es lengua rumana y los moldavos son rumanos, pues lo reclaman como parte de su país, que vuelva a ser parte de esa gran Rumanía, aunque no estaría completa porque precisamente las zonas del sur de la región de Odessa eran parte de esa gran Rumanía y ahora son parte de Ucrania. Entonces sería una cuestión bien interesante saber cómo iban a definir esa última parte, ese último acceso al mar. Pero la cuestión fundamental es un estallido de conflicto en Transnistria, en caso de que Odessa se viera amenazada de caer en manos del lado ruso, y desde Occidente ya lanzarían esa operación de Transnistria para desviar todos los recursos posibles rusos, tanto marítimos, aerotransportados, misilísticos, para que tuvieran unas pérdidas obscenas o al menos un gasto obsceno intentando salvar la franja de Transnistria. Y de este modo utilizarían a tropas occidentales especializadas para un teatro de operaciones, una zona de operaciones en realidad muy concreta, que es esta del Mar Negro y la Moldavia, no solo Moldavia país, sino Moldavia, la región contigua de Rumanía, que era lo que formaba la Moldavia medieval, y tener ahí toda esa zona de operaciones, intentar de ese modo fastidiarle a Rusia una victoria en la zona, pero también esto podría implicar desde luego la entrada directa de la OTAN en un conflicto, pero como atacantes, fingiendo por supuesto que lo están haciendo por defender cosas muy... añadan los eufemismos que quieran. Ellos son especialistas en eufemismos, yo no. Que van a salvaguardar el mundo, los gatitos del universo y la democracia y la paz en todas las dimensiones del mundo. Vale, muy bien. La cuestión es esa, ¿qué les interesa el puerto de Odessa? Por su valor geoeconómico y la zona principal de una ruptura de hostilidades es esa franja de Transnistria, donde Rusia tendría una inferioridad y para suplirla tendría que lanzar incluso una operación anfibia, operaciones aéreas, lanzamiento masivo de misiles, distrayendo con eso a las fuerzas rusas del frente principal en Donbass y luego implicando pues, tropas francesas. Ese interés de Macron por Odessa, no es en vano, meter a Moldavia en el conflicto y también meterla con promesas igual que a Ucrania, de sí, tú haz caso a Occidente que vas a entrar en la Unión Europea y en la OTAN. Si no es ahora, es de aquí a, qué sé yo, el año que viene, el siguiente, 2030, 2040, lo vamos viendo, pero vas a entrar en algún momento. Y así, utilizar a los moldavos igual que utilizaron a los ucranianos como carne de cañón. Y de paso, meter un país de respaldo atrás, Rumanía, que si es de la Unión Europea y la OTAN. Y la cosa es, ¿y qué va a hacer tanto la Unión como la Alianza Atlántica? Bueno, pues vamos a ver qué hace Europa, qué hace la OTAN. De momento lo que sabemos es que estas declaraciones, esta escalada verbal que estamos viendo durante, sobre todo la última semana, sobre todo después de las palabras de Macron y de Cameron, ha provocado ya una respuesta por parte de Rusia, por parte del presidente ruso, Vladimir Putin, que ha anunciado hoy la aprobación de ejercicios con armas nucleares tácticas. Van a ser pruebas, de momento no está claro cuándo se van a realizar, lo que sí parece evidente es porque se van a realizar muy cerca, ¿no?, de la frontera con Ucrania. Adrián, quiero preguntarte por este movimiento por parte de Rusia, ¿qué puede suponer? Si es disuasión, si es una advertencia para Ucrania, para la OTAN, ¿por qué ha decidido esto Putin? Además, justo ahora, ¿no?, justo después de estas declaraciones. Sí, no es del todo extraño, porque de esto se lleva hablando bastante tiempo y sobre todo en Rusia, en la opinión pública, en distintos sectores de influencia, hace tiempo que se lleva pues argumentando, digamos, a favor de la utilización de armas nucleares tácticas, ¿no? Bueno, el gran riesgo
de las armas nucleares tácticas ya sabemos cuál es, que es que independientemente de la capacidad de destrucción que tienen por sí mismas, pues es, digamos, abrir un melón, ¿no? Cuando se hace referencia a en qué medida existe o no un riesgo de que una confrontación táctica entre potencias nucleares, ¿sí?, desemboque en una confrontación nuclear, se piensa muchas veces en el contexto de la Guerra Fría, ¿no?, en el que las dos modalidades de armamento están perfectamente diferenciadas, ¿no? Mientras que ahora eso no es en absoluto así. Perfectamente, por un lado, a través de las armas nucleares tácticas, es decir, en una justificación lógica el que del uso de armamento convencional, dentro del armamento convencional se utiliza armamento convencional de carácter nuclear, estas armas nucleares tácticas, ¿no? Pero, claro, esas armas nucleares tácticas pueden ser de diferente grado y, con lo cual, ya es una vía de escalada que nos acerca al concepto de armamento nuclear estratégico. Hace el concepto más cercano. Pero luego también sabemos que hay armas estratégicas de carácter no estrictamente nuclear, ¿no?, como las de pulso electromagnético, de las que se ha hablado mucho últimamente, ¿no?, que pueden aparentemente en un territorio, incluso una región, algunos hablan de países enteros, pueden desactivar todas las comunicaciones electrónicas, generando un auténtico desastre económico, pero no es una bomba nuclear, ¿no? Con lo cual ya vemos que hay distintas modalidades de armamento táctico o estratégico que crean vías intermedias entre el armamento convencional y el armamento nuclear estratégico, que en sí mismo pues tienen la ventaja de que evitan dar el paso al armamento estratégico, pero también a la vez conceptualmente pueden facilitar el cambio, ¿no? Bueno, ya digo, no es extraño que Rusia, dentro de esta escalada de los dos bandos, pues empiece a hacer alarde de la posibilidad de utilización de este tipo de armamento táctico, pero ya digo, es evidente que estamos dentro de una escalada que tiene grandes peligros para las dos partes y bueno, yo creo que es una escalada en la que, vamos a ver, siempre hay que pensar que, teniendo en cuenta de qué estamos hablando, lo mismo que en las crisis económicas, ¿no?, que todas las tendencias apuntan a una enorme crisis, a un verdadero desastre económico, pero precisamente por eso en el último momento se acaban tomando decisiones para que las cosas no lleguen a ese punto. Pero que estamos encaminados en esa dirección parece bastante claro. Bueno, pues precisamente hablábamos antes, ¿no?, de lo que podría suponer un error en medio de esta escalada, en medio de estas pruebas. Miguel Ángel, quiero trasladarte directamente esta cuestión. Si este movimiento por parte de Rusia, esta orden de Putin, puede acercar precisamente que haya un error y que el conflicto se expanda aún más. Me parece que está silenciado, Miguel. Sí, ahora. Perdón. Juegas con fuego, te sueles quemar. Adrián ha hablado de un armamento que ahora se está poniendo muy, muy en boga, que es el de pulso magnético, que no tiene una destrucción de humanos, pero que hoy en día que todo, desde una central eléctrica a una bomba de agua que suministra el suministro de agua corriente, todo está manejado por ordenadores. Una bomba de pulso, todo lo que sea de su área de influencia y tenga que ver con ordenadores y cosas de estas, literalmente las quema. En el ámbito muy, muy reducido se emplean los EMPs, que son pequeñísimas bombas de pulso, que lo que hacen es que, bueno, se cepillan todo lo que tienen alrededor, y estoy hablando móviles, coches, absolutamente todo. Lo queman, no es que lo estropeen, es que lo queman. Por lo tanto, imaginémonos que de repente en una gran ciudad europea cae una bomba de pulso y nos dejan a todos sin agua, sin luz, es que las economías se hunden. El mismo sistema eléctrico, las centrales, no tengo ni idea, las centrales
nucleares y tendrán algún tipo de sistema o de contramedida contra este tipo de bombas, ¿no? Pero que las hay y las hay de diferentes calibres. Bueno, los MP son los, digamos, los de uso corriente, que te lo quema en un radio de 300 metros, pero bueno, que deja todo absolutamente inservible, ¿no? Entonces, bueno, obviamente a tal punto que se consideran ya como ataques de características nucleares, aunque no tiene nada que ver con la nuclear, nadie se muere per se. Todo el que vaya en un coche se pegará probablemente una bofetada, ¿no? Pero, entonces, ¿puede ocurrir? Sí, sí puede ocurrir un error. Cuando tú haces maniobras con armamento táctico, realmente no lo disparas. O sea, no haces con una simulación con fuego real, porque pues, si no, no parecería una locura, ¿no? Lo mueves. Yo no sé si es verdad que lo moverán o que no moverán las cabezas nucleares. No tengo ni idea qué tipo de maniobras harán los rusos. Yo sé que en Europa cuando se hace algún tipo de maniobras de este tipo no se mueve absolutamente nada porque es extremadamente peligroso. Pero no tengo ni idea lo que harán. Pero bueno. Sí, a la pregunta tuya, sí hay un riesgo de que alguien cometa un error no provocado, porque estás utilizando... Y una cosa muy importante, los rusos, la gran parte de su armamento nuclear no está actualizado. Es muy lejos de ser malo, es bueno para ellos. Es decir, siguen en silos de los años 70, con que todo es manual. Bueno, se mantuvieron porque después del hundimiento de la Unión Soviética no había dinero para aquello ponerlo más en orden, pero eso significa que su disparo, aunque sea manual, es, digamos, digital. No hay contramedidas electrónicas que impidan el disparo desde el origen, cosa que puede ser todavía inclusive más preocupante para que algún loco, independientemente de los que haya en el gobierno, haga algún tipo de maniobra peligrosa. Bueno, pues pendientes de estas maniobras, de estos ejercicios aprobados por Putin. Y Enrique, antes de terminar, quiero preguntarte también a ti por esta cuestión. ¿Cómo ves estas pruebas nucleares por parte de Rusia? Por cierto, hace apenas unos minutos el Ministerio de Asuntos Exteriores ha confirmado que se producen a tenor de las declaraciones peligrosas, ¿no?, que decía Peskov, tanto de Cameron como de Macron. Sí, también recordemos que anteriormente Polonia, el actual gobierno polaco, dijo que estaba dispuesto a albergar el armamento nuclear estadounidense en su territorio, y precisamente hay que tener en cuenta este tipo de medidas, contramedidas, declaraciones contra declaraciones, maniobras contra maniobras, porque es básicamente eso, no es simplemente lo que haya dicho Cameron, y perdón, creo que antes dije ministro de Defensa y ministro de Exteriores. La verdad es que es difícil distinguir cuál es su ministerio. También las declaraciones de Macron y compañía, sí, son importantes, pero hay que tener en cuenta que este tipo de armamento nuclear, aunque sea táctico, también es decirle a Polonia, oye, no me acerques esas cosas, que yo también sé manejarlas. Pero más allá de eso, no debería de pasar del ensayo, del ejercicio, del mostrar músculo, que es lo mismo que sucede tanto en el teatro europeo como en el teatro de Asia-Pacífico, donde todos hacen maniobras, contramaniobras, y pues ahora, por ejemplo, Filipinas y Estados Unidos hacían maniobras militares previniendo una invasión ¿de quién? De China, pero no lo dicen. Lo mismo intentan movilizar a Japón y a Corea del Sur en maniobras conjuntas. Por otro lado, Rusia y China dicen, vale, pues nosotros también hacemos maniobras. Corea del Sur de maniobras toda la vida. Y así sucesivamente. Hay que entender que hay un contexto de muchos años, muchas décadas, haciendo declaraciones. Uno dice una declaración, pues toma respuesta. Haces maniobras en mi frente, yo también las sé hacer. Por ejemplo, los ejercicios de verano entre el ejército ruso y bielorruso,
en territorio bielorruso, los Zapad, pues, en fin, que son, en fin, pues eso, Estados Unidos lleva a sus aliados por un lado, Rusia por otro, y así sucesivamente. Pero en fin, esa escalada nuclear, también coincidiendo con mis compañeros, no es deseable por nadie, porque precisamente llevaría a un escenario de, bueno, si todos muertos, pues tampoco hay que preocuparse mucho de ganancia ni de gestionar nada. O sea, todos perderían la posición de gobierno que tienen ahora, así que es un escenario tremendamente malo. Lo que sí va a haber es continuidad de esa guerra indirecta, de esa guerra de baja intensidad, pero constante. Esa guerra que vaya desgastando al enemigo y que al final, pues el que tenga menos recursos o menos ganas de combatir va a acabar perdiendo. Y en este sentido lo vemos, por ejemplo, en Oriente Medio también. De hecho, señalando esa respuesta de Irán y cómo se acabó dejando la situación, cómo se acabó dejando, digamos, calmada, es porque a nadie le interesaba una guerra de alta intensidad, sino seguir precisamente en ese poquito a poquito, en ese cada día desgastamos algo, cada día seguimos haciendo algo. En el caso de Rusia y Ucrania y la OTAN, a la OTAN es a la que el tiempo le apremia, como a nosotros en este programa, apremia el cierre, el final, pero a Rusia no, porque Rusia sigue creciendo tanto en aliados como en potencia interior, en movilización interior. Es a Occidente quien necesita cerrar esto ya, y especialmente Estados Unidos con sus elecciones de noviembre. Necesita dejar esto fuera y venderlo a su público como, bueno, hemos ganado en Ucrania, ¿no? O sea, no puede ser que hayamos perdido en Afganistán nada más empezar en 2021 y todo haya sido una colección de fracasos en Ucrania, en Oriente Medio, en Asia Pacífico. No, por favor, hay que vender al público que se ha ganado en algo. Y entonces, en este sentido, el tiempo les apremia. Necesitan que haya algún tipo de solución rápida, pero es que no hay. O sea, cerebro en la política actual europea es de lo que no hay. Es digamos, el sentido común como el menos común de los sentidos que tienen. Como bien decías, Enrique, el tiempo apremia. Un placer, como siempre, teneros a los tres por aquí. Muchas gracias por poner un poco de luz en un día, bueno, pues con muchos asuntos importantes que tratar. Muchísimas gracias, Adrián, Enrique, Miguel. Placer, como siempre. Igualmente. Muy buen día. Igualmente, hasta la próxima. Muchas gracias. Nosotros seguimos pendientes de la actualidad de las últimas horas. Por cierto, Ministerio de Exteriores de Rusia diciendo en los últimos minutos que va a considerar los F-16 como portadores de armas nucleares. Siguen las tensiones, sigue la escalada entre Rusia y la OTAN, también sigue la programación de Negocios Televisión. Hacemos una pausa, nada, un par de minutos y enseguida seguimos con la mejor programación.